Bien, muy buenos días. Yo sé que probablemente quizás hubo alguna pequeña confusión con respecto a la hora de clases de hoy, dado que habíamos siempre empezado a las 7:30, pero como habíamos llegado al acuerdo de cumplir con toda la hora de clase, pues deberíamos en teoría empezar a las 7, pero tal vez hubo alguna confusión, así que yo comprendo que se vayan a ir uniendo poco a poco. Pero bueno, vamos a hacerla como siempre la grabación y que quede pues claro para todos que eh, después pueden ver parte de ella y complementar, porque tampoco, como bien pues eh, en el caso de que acaba de informarme Rafaela sobre la compañera Edilma, por ejemplo, que a veces pues hay dificultades y yo las comprendo perfectamente, igual como si estuviéramos también en la clase presencial y por alguna razón no podemos llegar o algo nos impide llegar a la universidad. O sea, siempre va a haber dificultades. Lo bueno de la tecnología es que al menos podemos, pues, las veces que quizás sea difícil, pues tener la grabación de la clase, escucharla y complementar y atender. He estado recibiendo sus trabajos de los que han de los, de los que han presentado. Hasta ahora muy buenos trabajos. Algunas cosas que pues simplemente son de mejora. Como siempre lo digo en nuestra clase constructivista, es construir el conocimiento y no señalar necesariamente que haya algo que esté mal, sino algo que se tiene que mejorar, porque siempre en la vida eso es lo que tenemos que hacer, ir en la mejora continua y especialmente en el área de, buen día Cristel, especialmente en el área de la educación, Buenos porque, días. buenos días, porque precisamente en el área de educación es donde podemos hacer cambios sustanciales en la sociedad. Eh, Hace poco estuve trabajando en un escrito sobre la psicología política. Muy poco se habla en Panamá de psicología política, pero hay que hacerlo porque, bueno, siempre hay que reventar el estado de las cosas con las cosas que pueden cambiar. La psicología política se encarga precisamente de hacer ese estudio de la ciudadanía, cómo está nuestra ciudadanía, que por cierto no está realmente haciendo el rol de ciudadanos, salvo algunas excepciones que he podido ver. Pero eso cuando lo escribo, realmente se debe más que nada es al tema de la educación. Cuando analizamos todo, los contextos sociales, jurídicos, políticos, emocionales, en todo sentido de una sociedad, enseguida nos vamos a dónde puede comenzar o a dónde puede mejorar la situación. Y todo puede comenzar y puede mejorar en la educación. Eh, es un, es una línea que difícilmente los países nuestros ha querido cruzar, pero que en otras sociedades nosotros hemos visto cómo sí, ya se ha cruzado esa línea y se ha mejorado. Yo no voy a decir que sea un 100% de mejora total, porque los problemas humanos, donde hay humanos siempre habrá situaciones, conflictos, dilemas, etcétera. Pero siempre serán quizás los menos que teníamos antes, probablemente algunos nuevos, pero habremos eliminado los que ya teníamos y vamos en la búsqueda de una mejor psicoevolución, que es lo que realmente queremos. Normalmente estamos evolucionando simplemente, sin la palabra psico, evolucionando, adaptándonos a las situaciones. Lo que nosotros realmente queremos es psicoevolucionar. Ya, psicoevolucionar significa entonces que utilizo todas mis habilidades, mis capacidades que poseo, que por cierto tengo, que las neurociencias ya probaron que todo el mundo tiene, las uso en mi éxito personal y por ende, al ser yo una persona con éxito personal, ya contribuyo al éxito de mi sociedad. ¿Dónde se empieza esa psicoevolución? Bueno, normalmente siempre decimos que se empieza en el hogar, etcétera. Sí, yo no voy a cambiar eso y eso es parte de la realidad social.
pero nosotros no nos podemos conformar con el hecho de que, bueno, es que usted viene de una familia que todo estuvo bien y lo ayudaron a salir adelante. Y bueno, usted no tuvo una familia que lo ayudó y usted es un problema social. Nosotros no nos podemos quedar allí. El aula de clases y sobre todo el aula donde trabajan ustedes, que empieza con la primaria, que empieza con los años, los primeros años educativos, es el lugar ideal, el perfecto, precisamente, ya sea para fortalecer lo mejor que ha ocurrido en una familia, como mejorar lo que no está ocurriendo en una familia y probablemente, aunque suene duro, curar lo que quizás no se ha curado en una familia. Entonces, sigue siendo el peso profundo del cambio social, sigue estando dentro de la educación y primordialmente dentro de la educación primaria, nos guste o no, porque ahí es donde está el niño empezando su vida y normalmente lo que hacemos es creer que el niño lo que necesita es dibujar, pintar, recordar información, sumar, restar, dividir, esas cosas que nosotros pensamos que son importantes para la persona, pero eso solamente es un accesorio más o una parte más de las personas. Realmente lo más importante de una persona es aprender sus habilidades, cuáles son las que posee. Después desarrollarlas, porque no solo saberlas, sino desarrollarlas. Y después de desarrollarlas, saber usarlas. Porque yo puedo desarrollarme mucho y saber mucho acerca de todas las habilidades que poseo, pero si no las pongo en práctica, se pierden. Entonces, la escuela es una especie de descubrimiento total de quién soy, qué habilidades tengo, cómo las desarrollo y también es un lugar para aplicar ese desarrollo. Entonces, es ahí donde empieza la educación constructivista a poner de su parte, porque es allí donde empieza a las personas a construir su proceso de desarrollo. Y esa es una de las cosas que hemos tratado de hacer incluso con esta clase, aunque ya ustedes son personas con un desarrollo, aunque ya ustedes son personas que saben sus habilidades, que hacen un esfuerzo constante por salir adelante, que ya tienen una educación. Sin embargo, a pesar de eso, la educación debe ser siempre y continuar siendo constructivista. Es decir, por ejemplo, como el trabajo que hemos hecho. El trabajo que hemos hecho, que ya algunas de ustedes han entregado, es un proceso de desarrollo en el cual el pensamiento crítico, que es una parte vital, nosotros necesitamos que la persona lo posea. Usted ve un documento, aquí como vimos, hay una unidad, usted revisa esa unidad y hace un trabajo sobre esa unidad en la cual usted, en un mapa conceptual, usted coloca la información relevante o la información que su cerebro admite como relevante de ese tema, pero no se queda allí. Usted le da un párrafo de consideraciones personales que implica su opinión acerca del tema, así como aprender a darle conclusiones a ese tema y así como también tener la capacidad de hacer recomendaciones de ese tema. Y otra cosa medular que también pudimos realizar en este ejercicio es, o que tenemos que realizar para los que todavía están por entregar, es el hecho de poder consultar otras fuentes adicionales a las que me han dado y de esas fuentes citar dentro de mi contexto, de mi texto, de mi mapa, de mi análisis, citar esos autores y luego crear una bibliografía de todos esos autores que yo he trabajado. Esto parece un ejercicio simplemente de cumplir con una tarea, pero no, tiene múltiples funciones, múltiples. Usted ahí está aprendiendo una serie de cosas, no tanto, vamos a ser honestos, no tanto que esté aprendiendo, porque yo creo que todos ustedes ya sabían hacer mapas conceptuales y dar su opinión y construir una bibliografía, porque como maestros ustedes tienen que construir bibliografías, ya usted sabe
hacer un análisis crítico, ya usted sabe llegar a conclusiones y recomendar. Así que, honestamente, tampoco es que es nuevo. Lo que hemos hecho es un ejercicio completo de todas esas cosas dentro de un solo contexto para saber un material, porque además de esto, de todo lo que estamos haciendo, de todo este ejercicio, también es para saber un material. Y aquí sí quisiera que ustedes me participaran en este momento, y especialmente las que ya han logrado hacer el trabajo y que les ha salido muy bien. Si usted se da cuenta de que al hacer este proceso, usted realmente entiende mejor o se le queda mejor o más grabado en su mente el material que estuvo trabajando. Me gustaría escucharlas, a las que han hecho este trabajo. Bueno, también pueden participar las que aún no lo han hecho, ¿no? A ver. Bueno, realmente esto fue un cúmulo de información. Yo analizando todo y viendo los videos, uno lo veía como simplemente lo tuve que ver como 3 veces para poder entender y globalizarlo todo, por lo menos en el mapa conceptual, que creo que lo que ayuda es a que uno defina en pequeños conceptos para que quede la información grabada en nuestra mente y realmente por lo menos el primero que era el razonamiento y resolución de problemas era era eso, solamente todo iba al fin, llegaba a un punto medio que era cómo resolver el problema y no quedarse ahí. Entonces creo que cuando estaba viendo los videos, poco a poco se iban respondiendo todas y me resultaba interesante porque tenía que llegar un enlace o una línea a donde estaba el concepto de problema, porque todo al final iba al problema. Entonces, para mí esa parte fue muy buena realmente y escuchar diferentes opiniones acerca de y llegar a la misma opinión de que no nos podemos quedar ahí y de que debemos poner todo lo que hemos adquirido en medio de escuelas, con otras personas, con compañeros, cómo resolverlo, todo lo que hemos aprendido en eso hay que ponerlo en práctica. Esto es como una experiencia de vida. Al final se va adquiriendo poco a poco y no necesariamente tienes que hacerlo perfectamente bien, sino que vas a ir aprendiendo en el proceso. Y eso es parte del crecimiento, ya sea laboral, universitario, es parte. Los problemas no van a dejar de existir. Y creo que hay, saltando el otro trabajo del pensamiento crítico, no es algo que nos enseñen, no es algo que te voy a decir vas a aprender el pensamiento crítico hoy, sino que es algo que nosotros vamos a construir, es algo que depende de nosotros y por lo menos antes yo era una persona de que si yo estaba en lo correcto, yo estaba en lo correcto y aunque estuviera mal, seguía diciendo que estaba en lo correcto. Entonces es ahí donde cuando yo entro a la universidad aprendo a que son preguntas y no afirmaciones, porque al final tienes que seguir buscando ese conocimiento y debes seguir construyéndolo y no creer 100% de que lo que estás haciendo está bien, sino de que siempre va a haber algo que tienes que mejorar. Eso, Y la, perdón, perdón, no, Cecilia. ¿Ya terminaste? sí, sí. Perdón, perdón. Mira, lo que acabas de decir para mí me parece espectacular. El tema de que nosotros nunca vamos a acabar de aprender, es decir, el desarrollo del ser humano nunca termina en ninguna parte y que esto que dijiste de que nosotros a veces creemos que ya tenemos la razón en un momento determinado y la defendemos a capa y espada, es parte del ser humano, ¿no? Es una parte muy humana, pero llegar a la conclusión de que no la tienes es digamos, lo más inteligente que puede hacer un ser humano. Después de saber que yo siempre digo que tengo la razón y entender que no es así, eso te hace la persona más inteligente todavía.
porque resulta ser que cuando te das cuenta de eso es precisamente cuando aprendes. Ahí es donde está el aprendizaje. Y fíjense, hagan el contraste. Me pareció excelente lo que acaba de decir Cecibel. Por eso a mí me gusta aprender en conjunto, no ser el que el bla, bla, bla y poner un PowerPoint y hablar y decir, porque todo el mundo tiene capacidades impresionantes que aportar y uno aprende también. Y eso le va a tocar a ustedes con niños, que también tienen mucho que aportar a la clase. Entonces, en este contexto que tú acabas de decir, pues resulta ser precisamente el tema. Les doy un ejemplo. Yo estoy haciendo un diplomado, que creo que les comenté, con gente del CENIAF, que UDELAS le está dando a gente del CENIAF los sábados. Y resulta ser que cuando voy a dar la clase, yo siempre comienzo, como comencé con ustedes, eso es un global, hablo de muchas cosas para después terminar en los puntos importantes. Y en el Classroom usted tiene el material. Asimismo, comencé con ellos, a pesar de que ellos ya son adultos, que tengo distintos, cuando digo adultos me refiero a que son un poco más mayores, ¿no? También que no todos son académicos. Hay algunos que tienen títulos académicos y otras personas que no, que trabajan en otras condiciones dentro del CENIAF. Entonces, me llama la atención que dentro del grupo, cuando yo estoy hablando y pongo el ejemplo de las vacunas, una persona me dice, no me hable de ese tema que yo soy antivacunas. Entonces, obviamente uno se queda pensando en lo que acaba de decir Cecibel. Y, por ejemplo, está bien, puede que esa sea tu posición. Y yo no puedo negarle la posición a las personas porque es su derecho. Pero tú no puedes imponérselo a otro, que es donde está la diferencia. O sea, la diferencia está en que tus ideas, sean cuales sean, no las puedes imponer a los demás solo porque tú te las crees. Pero tampoco puedes decirle a la persona, en este caso, que yo no hable de las vacunas, porque yo primero soy el docente, soy el que está trayendo el material para dar la clase. Y segundo, no sé, yo lo veo, la verdad desde mi posición lo veo como una falta de respeto al profesor. Decirle, a mí no me hable de eso. Sin embargo, yo no soy del tipo de personas que se siente ofendido ni nada por el estilo, así que yo no le dije mayor cosa, solo le dije, permítame continuar con el tema. Y pues hablé de las cosas que yo les hablé a ustedes también con respecto al hecho de que el ARN mensajero tiene 30 años de existir, que los coronavirus siempre han existido, que esto no es ninguna novedad, y que incluso el virus atenuado, que es la otra forma de hacer vacunas, existe hace más de 50 años. Entonces, esta gente de la Pfizer y toda esta gente que hizo vacunas no inventó la rueda. Ellos se montaron sobre conocimiento que ya existía. Por lo tanto, en ningún momento han hecho ninguna cosa experimental. Para empezar por ahí. Esos son hechos fácticos. Fáctico significa hecho. O sea, ocurrió. No es que es un invento. Ocurrió. Se montaron sobre por lo menos estos tres aspectos que ya son aspectos conocidos. De modo que no estamos hablando de una vacuna experimental. Y el otro punto es que esta persona puede decir, yo soy antivacunas, porque todas las vacunas que se puso le salvaron la vida. O sea, hoy en día puede hablar de las vacunas porque todas las que se puso desde niño hasta ahora le han salvado la vida. Ha podido hablar. Dolorosamente eso no ha pasado con mucha gente que le dio polio, que le dio tosferina, que le dio todas esas enfermedades cuando salieron estas vacunas originales que todo el mundo se ha tenido que poner. Y muchas veces lo chistoso de todo esto es que nadie protestó nunca. Nosotros llevamos a nuestros niños a poner las vacunas y te las ponen y ya, y punto, y nadie protesta y ya. Sin embargo, lo chistoso es que hoy día, pues, mediante toda esta intercomunicación mundial, entonces algunos han podido expresar su opinión y otros se han montado en esa opinión. De allí
que tú sigas pensando, lo que sigues pensando ya esa es tu decisión. Casualmente pasó este fin de semana o esta semana que un señor que era antivacunas se enfermó de COVID, casi se muere, lo recuperaron en la sala COVID, lo recuperaron y el señor apenas salió, siguió hablando mal de las vacunas. Entonces, la gente estaba molesta con él, ¿ya? Pero es que, mira, que la ciencia te salvó y tú sigues, y el señor sigue pensando como es. Ese es su derecho. Es su derecho seguir pensando así. Yo también puedo permitirle a la estudiante que siga pensando así. Lo que no puedo hacer es permitir que, que quiera imponer ese conocimiento sin el análisis que hemos hecho. O sea, tenemos que hacer el análisis. Y lo que ustedes hacen es que precisamente usted, con este trabajo, analiza el contexto y vierte una opinión con respecto a lo que ha analizado. Porque en el párrafo de consideraciones personales usted puede poner que está de acuerdo, que no está de acuerdo, que le gustó, que no le gustó. Y fíjense, a nadie le va a calificar, ya las que lo han hecho lo pueden decir, a usted nadie le va a calificar porque usted diga, yo no estoy de acuerdo. Nadie le va a poner una mala nota, ni le va a decir, es que porque usted no está de acuerdo conmigo, yo la voy a calificar mal. Al contrario, precisamente el poder exponer tu pensamiento crítico es el trabajo que queríamos hacer. Ese. ¿Y por qué? Porque luego ustedes van a ir al salón de clase con niñitos pequeños que también tienen derecho a expresar su opinión y que usted los va a traer esos pensamientos y los va a usar dentro de la clase. En parte para que ellos se motiven porque se les está tomando en cuenta su opinión y en parte porque los ayuda a cada vez desarrollar más ese pensamiento crítico. Y si les digo algo más doloroso y poderoso, el mayor problema social que nosotros tenemos en nuestro país es la falta de pensamiento crítico. Es ese. Y si no, miren ustedes, bueno, con ustedes yo no tengo problema porque ustedes son estudiantes, son maestros, saben. Yo el tema del que les estoy hablando, ustedes lo saben. No hay un mayor problema con eso. Incluso quizás tengan mayor problema hasta con mis estudiantes de psicología, que son estudiantes apenas del primer semestre o segundo semestre apenas, porque están llegando todavía de la escuelita. Y ellos muchas veces, pues, probablemente tengan más incapacidad de motivarse porque ya vienen de un sistema educativo castrante, un sistema educativo que solo ve notas, promedios y no sus capacidades. Pero ustedes no, porque ya son maestros, ya tienen la idea de lo que realmente significa. Pero sin embargo tengo que decirles que no pueden permitir bajo ningún concepto que el sistema los atrape y que usted termine siendo un maestro igual a los maestros que le enseñaron a ustedes de forma incorrecta. O sea, lo que se debe hacer siempre es mejorar y mejorar. Yo lo digo porque muchos colegas míos de otra época decían cuando iban a ser maestros que ellos iban como una especie de venganza de lo que a ellos le hicieron en la universidad, los maestros lo iban a hacer con sus alumnos. Y de hecho muchos lo hicieron. Entonces, eso es sumamente incorrecto. Allí sí tengo que ser fuerte y decirlo, es sumamente incorrecto. El hecho de que nuestros maestros hayan sido malos con nosotros o no hayan sido buenos maestros, no nos da derecho a hacerlo con nuestros alumnos, porque da la casualidad que esos alumnos se van a convertir en la población a futuro de este país. ¿Y qué significa eso? Que yo entonces estoy contribuyendo de forma incorrecta a un mejor país. Y que todavía resulta mucho más que la educación es el único medio que tiene un país para mejorar su sociedad. Lo que ustedes están viendo afuera, el problema social, la violencia doméstica, los abusos sexuales, el maltrato, el maltrato en general incluyendo los animales, la sociedad desgastada,
que no toma en cuenta incluso la diversidad de las personas, los géneros, toda una serie de cosas. Todo eso que está sucediendo en nuestro país, que está alarmando la sociedad, que está afectando la sociedad, se debe a la educación. Si la educación hubiera hecho su trabajo, la gente hubiera desarrollado pensamiento crítico, y el pensamiento crítico le abre las puertas a ser personas más capacitadas, más educadas, con más capacidad de entender a los demás y de ser, de tener la fuente para hacer los cambios sociales. Y ese ha sido uno de los problemas más graves que vive Panamá. Y nosotros lo estamos notando hace años. Y tratamos hace años de trabajar el pensamiento crítico, pero yo recuerdo, por ejemplo, mis primeras interacciones educativas fueron en la Universidad Interamericana y en la Universidad Latina. Yo recuerdo que era como enfrentarte a un elefante. Tú siendo apenas un gusanito, enfrentarte al elefante, porque había todo un sistema en contra de que tú trataras de hacer que las personas fueran capaces y pensantes. Yo daba la clase tal cual como ahora y mucho menos porque tenía menos conocimiento en esa época, pero el alrededor, todos los otros iban con la misma, a dar una clase, poner un examen, terminar con eso y seguir con otro material, sin análisis crítico. Y con el tema de que si saliste bien, y si saliste mal, y ese es problema tuyo. E incluso ahora en Udelas, a pesar de que en Udelas ha habido un cambio más profundo y todo eso, incluso todavía me encuentro con personas que todavía están solo calificando. Dar una clase y calificar, ya, y salir de eso. Nosotros no podemos volver a eso, y ustedes menos. Los que van a trabajar con niños, menos. Usted tiene que descubrir todas esas habilidades que tiene un niño y hacer que las use en el salón. La resolución de problemas debe ser básicamente una materia que usted trabaje en su salón de clase. Como quizás no la tenga como materia, entonces usted tiene que meterla como eje transversal en alguna parte, ya sea hasta en matemáticas o en ciencias o lo que usted quiera, pero usted tiene la obligación moral con su país, con usted mismo y con las futuras generaciones de crear espacios donde el niño piense y que su pensamiento sea respetado para que él pueda contribuir de forma que eso se le vuelva algo normal y cotidiano, pensar, analizar y crear. Y entender que me puedo equivocar y entender que esa equivocación no significa que me tengo que sentir mal, sino que tengo que mejorar y punto, porque esa es la otra. Veo mucho la necesidad del otro de tratar de hacerlo sentir mal. Que te equivocaste, es que lo hiciste mal, es que estás mal, punto. En la educación eso no debe existir, o sea, está bien que tu punto probablemente necesite mejoras, pero tú tienes que entender por qué necesita esa mejora. Simplemente, o por ejemplo, les doy un ejemplo, usted puede hacer un examen tradicional, nadie dice que no, puede hacerlo, a mí no me gustan hacerlo, pero usted lo puede hacer. Usted puede poner un cierto y falso que ya se ha dicho que no se debe hacer. Que usted puede poner un llena espacio que también se ha dicho que no se debe hacer porque son memorísticos. Todo eso usted lo puede hacer. Pero lo que puede hacer con los resultados de ese examen es no usarlo sumativo, sino formativo. Entonces se sienta con sus alumnos y le dice, ¿por qué pusiste falso aquí? Y tratar de entender por qué la persona al hacer la pregunta le pareció que era falso. Ahí estoy desarrollando pensamiento crítico. O por ejemplo, si pone en un llena espacio, pone una cosa, ¿y por qué pusiste esta palabra ahí? Y cuando le hago la pregunta, que no se note que es que le estoy preguntando para que se sienta mal, porque también a veces cuando preguntamos el niño se cohíbe, porque piensa que lo hizo mal, porque ya le enseñaron a creer eso. Entonces, simplemente esa es tu opinión, o sea, tu opinión es que esto va aquí
¿Por qué crees que va ahí? ¿O por qué, o vamos a ponérselo de otra forma, ¿por qué crees que esa es la respuesta? Si yo te digo que esta es la respuesta, ¿crees que va ahí? Por ejemplo, ¿no? Y una vez que ya he podido hacer ese trabajo con los niños, entonces volver a hacer el examen. Y en esta ocasión ya yo puedo entonces decirles que tienen derecho a mejorar lo que habían hecho antes. Y así sucesivamente. ¿Qué hago? Ahí estoy enseñándole material, que es lo más importante, le estoy enseñando el material, pero a la vez le estoy enseñando a analizar, a pensar, a crear, a entender que el error te sirve para mejorar. Es un proceso. Y como proceso, eso va a hacer que ese individuo tenga más capacidad para tomar decisiones, para ser más fuerte, más firme, más yo, para tener una estabilidad emocional. Porque créanme, jóvenes, el problema de la violencia doméstica en este país es grave. Es grave. Y créanme, las personas como yo que tienen tantos años de trabajar con esto, se los pueden decir abiertamente. Porque yo estaba en 1995 cuando se hizo la primera ley de violencia doméstica en este país. Yo estaba ahí en la Policía Técnica Judicial trabajando cuando se hizo esta ley para que la gente fuera a denunciar los delitos de violencia doméstica. Y lo único que he visto, con toda honestidad, desde 1995 hasta 2022, es que simplemente la gente va a denunciar y que cada vez se denuncia más y que cada vez hay más violencia. Y eso no era lo que quería la ley. La ley quería que existiera, claro, como delito, para que la gente sintiera que estaba cometiendo un delito y que debía dejar de hacerlo, pero la ley también hablaba de prevención y metía al Meduca para que fuera parte del proceso de prevención desde las aulas de clase, metía al MIDES, que en ese tiempo no se llamaba MIDES, se llamaba Minibunfa porque era el Ministerio de la Mujer, la Familia y un montón de cosas más, menos del hombre, era el ministerio de todo el mundo menos del hombre, y entonces incluía también que dentro del Ministerio Público también hubiera programas de prevención, que el Ministerio de Seguridad en aquella época estaba unido al Ministerio de Gobierno, se llamaba Ministerio de Gobierno y Justicia, ahora ya están separados, todos ellos estuvieran trabajando en prevención, así como también alcaldías, juntas comunales, todo concatenado para que hubiese prevención. Si eso hubiera funcionado desde 1995 a la fecha, ya nosotros realmente hubiéramos erradicado el problema, o por lo menos lo tendríamos a raya. No sería el delito número 1 de este país. ¿Qué pasó? Que realmente ni la escuela, ni el MIDES, ni ninguno de estos fueron en el trabajo real de prevención. Entonces nosotros sí tenemos que hacer eso, ese trabajo como maestros, hacer nuestra parte. Nuestros niños tienen que aprender a manejar conflictos, a adaptarse a situaciones, como decía Cecibel, nada nunca es el final de nada. Yo tengo que entender que, por ejemplo, si hoy sucedió una situación y le di una solución, probablemente en 5 o 6 años, cuidado que nada más en 6 meses hay otra solución. Hubo otra forma de hacer las cosas. Pero nos acostumbramos, nuestros abuelos nos decían, nuestras mamás, es que así se hacen las cosas. Es que en mi época esto era así. Y hasta caemos nosotros mismos, ahora que ya somos más adultos, le decimos lo mismo entonces de los niñitos y de todo. Es que ellos, por ejemplo, he oído mucho acerca de decir que los millennials, que la mayoría de ustedes cae dentro del grupo millennials, son personas de cristal, porque todo les molesta y todo les preocupa y todo les asusta. Yo que vengo de otra época, yo soy generación Y, yo que vengo de otra época, les digo con toda honestidad, siempre a todas esas personas que se quejan de los millennials, yo les digo, pero yo no cambiaría nunca.
jamás la vida que yo tuve que vivir o la que vivió mi mamá con la de los millennials. Yo quisiera mejor haber tenido en mi época la capacidad que tienen los millennials de darse cuenta del problema. Porque en mi época, y fíjense, yo todavía lo veo, en mi época burlarse de una persona porque cojeaba o porque tenía algún defecto físico era normal. Y ustedes hoy día saben perfectamente que eso es incorrecto. Porque primero esa persona no escogió ser cojo o tener un problema de discapacidad, en primer lugar. Así que tú le estás echando la culpa a una persona que ni siquiera tiene la capacidad o tuvo la capacidad para cambiar eso. Segundo, en vez de ayudarla a entenderse, a mejorarse frente a su discapacidad, lo que estás haciendo es que se sienta cada vez peor, se haga más daño a sí mismo. Pero todavía el bullying existe. Entonces, por ejemplo, yo estuve en una escuela donde primero había muchos problemas sociales, delincuencia y todo eso. Me tuve que cambiar de esa escuela porque era muy peligrosa para otra escuela. Estoy hablando del Instituto Rubiano. Yo estuve allí en primer ciclo y era mucho problema. Me tuve que cambiar, me cambié para el Instituto América y aunque allá era menos problemas, quiero decirle que allá había otros problemas. Yo fui testigo de ver a compañeros de mi salón consumir drogas en casas de Betania, que hablaban que todo bien allá, que nada de eso. Yo los vi. Ellos también tenían otros problemas. Entonces, realmente no se trata de situaciones en las que uno, nada más que la crítica, es qué soluciones tienes. ¿Qué soluciones tienes? Entonces, los millennials lo que hicieron fue que pudieron exponer sus situaciones. Pudieron exponerla, pudieron decirla. En mi época nos obligaban a callarnos o nos decían básicamente, aguántate, que ese es tu problema. La sociedad ha mejorado mucho en ese sentido porque la gente puede hablar. Por ejemplo, hoy en día se entiende un poquito más la condición de género, aunque Panamá todavía tiene problemas con la comunidad LGTBIQ+, tiene problemas con ellos aún, pero ya han entendido muchos el derecho que tienen las personas en la condición LGTBIQ+, a existir. Pero en mi época eso era burlarte, hacerle daño e incluso, no sé si ustedes lo saben, pero incluso en la época de los militares los golpeaban y hasta llegaban a matarlos. A cualquier persona que ellos consideraran homosexual, transexual o cualquiera de estas condiciones. ¿Lo sabían? ¿Algunos de ustedes sabían que eso llegó a pasar aquí en Panamá? Pues sí, en la época los militares hasta los golpeaban y los mataban. Por supuesto que eso no está en ningún libro de historia, ni se va a guardar. Pero nosotros sí lo sabemos, los que somos de aquella época y sabemos. Hoy en día, por lo menos ya eso no pasa. Lo del abuso físico, porque ya incluso existen los derechos humanos de la gente LGTBIQ. Pero no se le han cumplido todos sus derechos. Y aquí no es cuestión de valoración humana de que si a mí me gusta o no me gusta, que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Aquí ese no es el punto, porque cada uno puede tener su percepción propia, su derecho a opinar sobre el tema. Pero lo que no tiene derecho es a arrebatarle los derechos del otro. Eso está claro y entendido, que donde empieza el derecho del otro termina el tuyo. Siempre es así. Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Yo no soy quien para decirle a nadie que no puede existir. O sea, yo, Lesbia González, no le puede decir a otra persona, y es que tú no puedes existir porque yo creo que no debes existir. Eso debe estar claro, que yo no le puedo decir a nadie eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros debemos enseñar desde chiquitos a que las personas tengan capacidad crítica, aunque no opinen igual que yo. Yo debo
aceptar que en mi salón de clase haya distintas formas de opinión, de pensar y de hacer las cosas. Esa fue una de las grandes fallas del sistema educativo cuando yo estaba en la escuela, cuando un maestro de matemática le decía a un niño que tenía que hacer la fórmula matemática como él decía, porque si no la hacía como él decía, le ponía mala nota a pesar de que el niño podía hacer esa matemática de otra forma. Y a mí me llama la atención hoy en día, que no era de mi época, pero hoy en día que existe pues YouTube y que existen todos estos medios, como muchos maestros te enseñan distintas formas de hacer las matemáticas. Por eso es que yo respeto a los millennials, porque además de que ya hay medios sociales para decirlo, podemos ver cómo hay distintas formas de hacer las cosas. Pero en mi época, ustedes tendrían, a mí me hubiera gustado tener un video de mi época para que ustedes oyeran a los maestros decirnos en nuestra cara que usted no podía hacer la matemática si no era de la forma que él lo decía. Y te gritaban y te lo imponían. Dime, Cecibel. Bueno, profe, yo tengo que 26 años y mis profesores eran letales cuando se hablaba de matemáticas. Y cuando, por lo menos yo siempre he tenido que me gusta ir un poquito más allá de lo que me están poniendo para ponerme yo reto. Claro. Entonces yo buscaba, el YouTube ya estaba, y había, como usted dice, herramientas y cosas que te decían cómo aprendértelo de una manera más fácil, porque más que era complicado ya la matemática, porque siempre nos han dicho que la matemática es complicada y nos crean ese temor, pero no es que nosotros sepamos que la matemática es dura, sino que ya nuestros papás le tenían miedo a la matemática, todo el mundo le ha tenido miedo a la matemática y por eso cultivan ese miedo en nosotros. Pero cuando uno va más allá de la matemática, yo siempre la he visto como algo que está en todos lados, hasta en una forma geométrica y matemáticas, en un cuadrito, o sea, yo me lo ponía de otra manera, o una mariposa, cosas así, que era algo que yo veía y los maestros no tenían, no es la capacidad, sino que se encasillaban en eso. Y cuando uno le resolvía un problema que para él era una página completa y uno lo acortaba de una manera que ellos se quedaban, pero ¿cómo? Entonces, definitivamente para ellos estaba mal porque no seguiste los procedimientos. Y es algo que uno a veces se siente como frustrado, pero si es la respuesta, me estás diciendo que no es el procedimiento adecuado porque yo no te lo enseñé así. Hazlo como de la manera que yo te lo enseñé, no de la manera que tú sabes. Entonces es ahí donde yo siento que el pensamiento crítico no fluye correctamente porque ya estamos en un cuadrado y ese cuadrado tiene las líneas y nadie se puede salir de ahí. Entonces sí es difícil, pero como usted dice, nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento en nuestros estudiantes. Y lo mejor, gracias Isabel por tu aporte, y lo mejor de todo es que si tú haces eso que estás diciendo, o sea, tú lo estás haciendo, es lo que me gusta de lo que tú estás exponiendo, es que yo sí no lo voy a hacer. Lo que me hicieron a mí, yo no lo voy a hacer. O sea, lo correcto de un proceso de aprendizaje es mejorar lo que pasó, no seguirlo. Pero mucha gente que se graduó de mi época, lo que querían era vengarse de lo que le hicieron los maestros a ellos con sus alumnos. Eso no es un aprendizaje de pensamiento crítico y reflexivo. Eso simplemente es un problema emocional. Dime, Cristel. Profesora, eso me sucedió a mí en quinto año con la profesora de matemáticas. Ajá. Ella prácticamente quería que hiciera el mismo procedimiento que ella realizaba, pero hay tantos procedimientos para hacer una operación y me recuerdo que en un ejercicio me sucedió y ella miraba tanto mi ejercicio, pero lo tenía bueno. Y ella me dijo, wow, usted utilizó otro procedimiento que no era el mismo que ella había planteado. Exacto, exacto. Y eso es muy doloroso, Cristel,
porque realmente tú sabes, tú estás convencido. Entonces, cuando el maestro te dice que está mal, eso entra en conflicto cognitivo en tu cerebro. Porque tú dices, pero no, pero si mi proceso es ese. Entonces te llenan más de problemas y más de conflicto que en realidad ayudarte a resolver. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo, profesora. Dime, Rafaela. Eso también, profesora, cuando el maestro tiende, bueno, los maestros de esa época que tienden a pensar así, lo que hacen es que el estudiante no abra ese pensamiento crítico, porque lo prohíbe hasta de opinar. O sea, es como se decía que el maestro siempre tiene la razón o él es lo que dice el maestro, y ya no es así. Porque yo veo a mi hijo de 14, porque tengo 3 y los 3 estoy experimentando preescolar, estoy experimentando primaria y premedia. Entonces yo lo veo ahí, que no entiende lo que la profesora de matemática le dice, pero él viene, se sienta, la computadora, abre un video en YouTube y ya lo resolví. Y así tiene esa habilidad. Y es lo que uno, ahora que usted habla así, con el tiempo de antes, lo que hacían los maestros es prohibir, porque yo soy una milenio de la raya, pero yo viví esa época, que era lo que el maestro decía y había que hacerlo de esa forma. Y muchas veces no cambiamos nada. Digo, no sé, hay que actualizarse el maestro y entender que no siempre se tiene la razón y darle puertas abiertas a los estudiantes que se expresen. Eso es lo que está pasando, que llevo a relación con lo que es el pensamiento crítico, porque es la forma de pensar. Si todo el mundo piensa, esa es una acción, pero no lo hacemos crítico. Y es como uno de los videos, porque todavía ese trabajo no lo he terminado, pero ahí yo viendo los videos poco a poco, me llamó mucho la atención que uno, ¿verdad?, recibe toda la información, pero queda en uno de desechar lo bueno y lo malo. Y es ahí donde uno lo hace crítico. O sea, uno puede recibir toda la información y ya entonces el mismo cerebro se encarga de procesar para entonces emitir una opinión, porque tenemos eso, que hay personas que se buscan problemas por sí solos porque quieren opinar y primero no conectan, como dicen, el cerebro con la lengua. Y es ahí donde yo me quedo pensando que esa es la raíz de algunos problemas, porque no respetamos las ideas y las opiniones de los demás. Todo el mundo tiene el derecho a hablar libremente y yo no puedo hacer que Cecilia, por ejemplo, que es igual que yo tengo que respetar su pensamiento. Yo no puedo imponer eso, yo tengo que escuchar y si no me gusta, bueno, para evitarme problemas, yo prefiero mejor no entrar en una discusión, porque eso va en secuencia, problema, conflicto y hay que buscarle una solución. Y lo que puedes hacer, Rafaela, muchas gracias, porque ese detalle que acabas de hablar nos lleva a que nosotros podemos hacer debates en el salón. Es decir, para los debates serían como el ejemplo que has puesto, que tú tienes una idea, Rafaela, y Cecibel tiene otra idea, distintas. Pero como tú mencionaste la palabra respeto, entonces se acepta que Cecibel piense de una manera y se acepta que Rafaela piense de la otra manera, aunque sean diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos enseñarle a los niños, y créame, yo he visto clases, a mí me parece fascinante, yo no lo había probado hasta que lo vi. Lo había visto en teoría y lo había estudiado y lo había entendido, pero nunca lo había visto físicamente en clase y cuando lo comencé a experimentar con niños, yo no, a ver, porque yo realmente no es mi experticia trabajar con niños, yo las admiro a ustedes que sí pueden hacerlo, porque tienen esa capacidad. Las vi hacer, yo no sé si a ustedes les pasa, yo amo tanto la educación, la verdad soy honesta, yo amo tanto, estoy tan apasionada por la educación, que a mí me emocionaba ver cuando las maestras ponían a los niños a debatir y ellas disfrutaban de lo que cada niño decía. No importa que te parezca que porque tan chiquitos no lo saben hacer, por el contrario, tú lo puedes poner a opinar, por ejemplo, con el color de las manzanas. Entonces, como estamos acostumbrados a que siempre el color de las manzanas son rojas,
ponerlos a opinar de que alguien diga, no, pero no todas las manzanas son rojas, son así, 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 así. Estoy hablando de niños muy chiquitos, ¿no? Obviamente, porque ya uno más grande entiende que hay diferentes tipos de colores de manzana. O por lo menos podemos poner también un debate de la manzana y la pera. Ah, bueno, pero es que resulta que ambas son frutas. Así que, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero es que una sabe así, la otra sabe así. Pero ponemos a los niños a discutir, pero a discutir sanamente, sano, dentro de un ambiente de respeto, de sanidad. Ok, bueno, está bien, pues tienes razón, tú que la manzana es tal cosa, también tú tienes razón que la manzana es tal cosa. Cada uno tiene una opinión de la misma cosa, pero diferente. Y así sucesivamente, ¿no? Porque nosotros aprendemos es a pelear, aprendemos es a querer ganarle al otro la discusión. Y al final de cuentas, seamos honestos, nadie tiene la última palabra ni la versión correcta. Nadie. Mentira. Puede que a mí me guste un partido político y a otro partido político. Puede que los partidos políticos en términos generales hayan tenido problemas en el país, pero no son todos, ni tampoco realmente todos han tenido problemas porque de alguna manera este país ha fortalecido su democracia por esos partidos políticos, porque existen. O sea, si hay algo que nosotros nos podemos sentir orgullosos en Panamá, a pesar de todos los problemas que tiene Panamá, es que la democracia se ha mantenido. Es decir, siempre hemos podido votar por un partido u otro que gobierne. Que gobiernen como les da la gana y que a veces nos hagan las cosas bien, ok, eso es parte del problema, pero hemos podido. Por ejemplo, en Corea del Norte, allí nadie puede votar. O ese es el que siempre va a ser el que domine, el emperador, el que manda es uno. Y punto. Y ahí nadie puede opinar de forma diferente porque hasta lo mata. Entonces, nosotros tenemos una democracia, aunque esa democracia sea imperfecta, pero la tenemos. Tenemos el derecho, por ejemplo, la gente opina lo que le da la gana. En Twitter, en Facebook, en el Instagram o donde le dé la gana, la gente opina lo que quiera. Usted ve que en Panamá hay un montón de programas de opinión, en donde llevan a distintas personas y se opina. O sea, Panamá es una democracia. Es una democracia imperfecta, pero es una democracia. Entonces, el país, a pesar de tener sus problemas que pudieran mejorarse, es un país libre. Sigue siendo todavía un país libre. Que no haya mejorado tanto, por ejemplo, Costa Rica ha mejorado muchísimo. Y una democracia ya un poco más perfecta, ya va hacia una democracia mejor. Y eso le está rindiendo beneficios a su propia gente, porque la gente tiene mayor libertad y mayor entrada económica. Panamá le falta, con toda la plata que tiene, hay mucha gente pobre y mucha gente que no tiene entradas económicas y que depende mucho del político ese que le regala cualquier cosa. Teniendo toda la plata que tiene, porque Panamá incluso tiene más entrada que Costa Rica, pero Costa Rica ha sabido administrar mejor su plata. Ok, eso nos falta a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que también lo que falta aquí a Panamá, honestamente, lo que le falta es el desarrollo de valores. Y resulta que nosotros lo podemos hacer desde el sistema educativo. Aunque no lo creamos, nosotros podemos crear valores dentro del sistema educativo, donde el niño desde muy pequeño comience a tener la capacidad de ganarse las cosas por sí mismo, de reconocer sus habilidades, de desarrollar sus habilidades y que sus habilidades lo lleven al éxito. No que lo lleve otro, ni el político, ni la madre, ni el padre, sino él logre con sus habilidades. Entonces, el ser humano, ya probado científicamente por neurociencias y psicología del bienestar, cuando una persona se reconoce que tiene habilidades, las usa en su éxito, se endorfina, se siente contento, se siente motivado y feliz, es una persona menos que da problemas a la sociedad. Entonces tenemos que tener más gente así, más gente que esté satisfecha con su capacidad. ¿Y dónde lo podemos hacer? A la escuela. Es increíble, pero es ahí. Porque todos los problemas que tenemos hoy en día ha sido porque ha sido mala la escuela. No duele decirlo, pero es así. Porque todo eso que ustedes, ahorita hablamos, que Rafaela comentó,
Rafaela dice que ella fue víctima del sistema. Imagínate yo, que vengo de peor todavía muy atrás. Yo siento que si no hubiera sido, porque en mi casa se leía mucho, mi madre era una lectora ávida de toda clase de libros, documentos, y teníamos biblioteca en mi casa. No había muchas cosas, mi casa no era una casa de muchos recursos o de tener mucho, pero había una biblioteca, había un lugar donde se ponían libros y ahí todo el mundo leía en mi casa. Entonces, si no hubiera sido por eso, la escuela me hubiera destruido, porque cuando fui a la escuela no podía opinar, no podía hablar, y si lo hacía, era castigada por opinar. Yo tuve un maestro incluso, ya voy Cristel, tuve un maestro, y Kirian, yo tuve un maestro en 5º grado, que fue torturador incluso. Él tenía problemas psicológicos. Él decía que él era Hitler. Créanme, en el salón de clase él nos decía que él se creía Hitler. Entonces imaginan lo mal que estaba ese señor, y él le daba clase a niños de 5º grado. Entonces, si no hubiera sido por mi mamá, que mi mamá contó y que no había llegado nada más que a 2º grado, pero había leído mucho, ese señor hubiera destruido mi salud mental. Porque uno tiene 10 años en ese momento, uno está en desarrollo. Él podía afectar muchísimo la vida de uno. Entonces, el maestro es muy importante. Dime, Kiria. Sí, profesora. Como usted dijo eso de lo de las víctimas del sistema educativo, tuve un compañero en 4º grado que él con los profesores anteriores nunca tuvo problemas. Y llegamos en 4º grado con una profesora que le daba clases a estudiantes de 6º grado, y la maestra era muy, muy exigente. Y él era un niño que brincaba, que saltaba, que hacía esto, que lo otro. Y cuando empezamos con esa profesora, él se desanimó totalmente porque la profesora eh, dejaba tantas tareas y entonces quería que lo hicieran a su manera. Él entró en un estado de estrés total que él dice, yo no puedo. ¿Por qué? Porque veníamos de maestras que decían, ¿cómo tú crees que viene eso? Entonces venía ahí y nos decía, quiero que me hagas esto así, 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 así. Si no viene así, ni te lo voy a recibir. Entonces, como él tenía dificultad para el aprendizaje, a él le costaba más. Y él totalmente cambió, se puso estrés, se desmotivó, eh, estuvo sin ánimo, y lo peor de todo eso fue que él dejó totalmente de ser un niño, porque está diciendo, ay, tengo que hacer esto para entregárselo a la maestra, si no, no me va a aceptar, tengo que hacerlo bien, ay, Kirian, ayúdame, ay, tú también ayúdame, que no sé cómo se hace esto, porque la maestra de verdad lo cambió totalmente. Mira esa historia que me estás contando, Kirian, a mí me da tanto dolor, porque no lo quieren aceptar, ¿ah? Yo cuando estoy a veces en grupos de maestros, recientemente me pasó, no quieren aceptar el papel tan dominante y fuerte que tiene la docencia. Entonces, eso nos impacta, los maestros son básicamente, después de nuestros padres, las personas más impactantes de nuestra vida, el sistema educativo, la fuerza poderosa, el poder que tiene la escuela, para cambiarnos la vida para bien o para mal. Entonces, el maestro tiene que ser un individuo que ame enseñar, que tenga vocación de enseñar, que esté enamorado de esto, para que pueda realmente reflejarle a los niños una mejor calidad de vida. Y no que se convierta, porque esta persona, Kirian, que tú mencionaste, tú le estás cambiando toda la vida. Él hubiera sido quizás muy capaz, muy extraordinario, probablemente hasta un gran científico, y resulta que esta persona le quita toda la motivación de aprender, porque inmediatamente tú ya odias la escuela. Y eso es lo que pasa mucho en nuestro sistema. Empiezas emocionado en kinder y en 3er grado ya no quieres saber de la escuela, porque comienza una demanda tan grande de haga. Yo no estoy diciendo con eso que no hagamos tareas o que no hagamos cosas, tenemos que hacer, pero eso no puede ser nada más el hago y hago.
El salón de clases debe ser un lugar de crear, de tocar, de decir. El salón de clases debe ser un lugar donde haya cosas para aprender constantemente, que el niño pueda tocar las cosas, que pueda aprender, que pueda debatir, que te pueda decir que no está de acuerdo con algo que tú dices y que ese desacuerdo no sea un problema. No sea, aquí yo soy la maestra y aquí se hace lo come. Nada de eso. Jamás. Jamás. Ahora, yo no quiero que confundan que no debe haber disciplina. Yo no quiero que confundan eso, pero hay que estar claro qué es disciplina. Disciplina es que la escuela dice que es a las 7 que comienza la clase. Ok, todo el mundo a las 7. La disciplina es porque ahí se es un uniforme y tiene que irse con ese uniforme. Se va con el uniforme. Disciplina es que a usted le toca en ese salón de clase con esa maestra. Ok, eso es disciplina. Pero la disciplina termina inmediatamente cuando se va al contenido para enseñar. Porque si tú también disciplinas la mente para que nada más aprenda eso cuadrado, la destruyes. Porque recuerden, por ejemplo, el ejemplo que yo les di hace tiempo, cuando empezamos clase, que la escuela es un cuadrado y quiere que todo el mundo, todas las figuras geométricas que existen en el planeta se conviertan en cuadrados. Pero ¿qué pasa? Que el círculo, aunque lo hayan vuelto cuadrado, sigue siendo un círculo en esencia, lo que quiere decir que es una persona frustrada, triste, porque era un círculo y lo único que hicieron con él fue aplanarlo para que fuera un cuadrado y ojo, y encajara en la sociedad. Pero cuando vamos a la sociedad resulta que esas personas resulta ser un rompecabezas malo, porque cuando yo voy a colocar a todos esos cuadrados en la sociedad, como cada uno ha sido forzado a hacer un cuadrado, cuando los metes no se forma un cuadrado perfecto. No se forma, porque realmente en el fondo o eras un triángulo que lo volvieron cuadrado, o eras un círculo que te volvieron cuadrado, o eras un rectángulo que te rompieron para hacer dos cuadrados, o lo peor, el famoso asterisco que nunca lo pudiste volver un cuadrado. Por lo tanto, cuando tú ubicas a todas esas personas como si fueran un rompecabezas, no caben, no entran bien porque están mal hechas, el asterisco entra y rompe con todo el sistema. Y ahí es donde vienen todos estos problemas de la conducta desviada llamada delincuencia o el cuello blanco, los famosos delitos estos de las personas de cuello blanco, que son los delitos como la corrupción que hay en el Estado, que hay en una serie de cosas, o las personas con discapacidades o las personas que nunca pueden encajar en ningún lado y que tienen problemas para encajar en la sociedad. ¿Qué pasa? Que entonces allí lo que estamos teniendo es una sociedad completamente desbaratada. Mientras que si vemos, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Holanda, los países de Europa del Este, yo no me quiero comparar, yo estoy comparando Panamá. Solo estoy diciendo que el ejemplo existe, en que ellos se metieron a desarrollar una buena educación y terminaron entonces en una sociedad que el mundo encaja. La gente encaja perfectamente en su sociedad porque cada uno va con la forma correcta que es. Por lo tanto, no entran en choque, no entran en problemas. Eso no quiere decir que Finlandia, Noruega y esos países no tengan otros problemas. Pero la diferencia es que esos otros problemas también van a poder irlo resolviendo poco a poco porque ya tienen una base de cómo resolver problemas. No es como Panamá. La gente sale a la sociedad pero todavía no sabe resolver problemas. No sabe, no tiene resolución y razonamiento de problemas. Dime, Cecibel. Bueno, profesor, también lo estaba viendo en el trabajo. Lo que nosotros no sabemos desarrollar o no nos enseñan a desarrollar es la escucha activa y la tolerancia a la presión. Realmente yo escuchando a mis compañeras, y es un problema que
sea la época que sea, siempre se va a ver que los maestros tienen el mismo esquema de tratar o de hablar. Entonces, cada vez que entran a un salón de clases, por lo menos uno dice buenos días, nos sentamos, ahí nos sentamos hasta que sean 11, 12 del mediodía y ya, o sea, las lecciones son escritas en el tablero y no te preguntas el por qué. Yo por lo menos con mi niño que tiene que 6 años, él me preguntaba, mamá, ¿por qué la maestra me manda a escribir algo de la Semana Santa? ¿Y qué es la Semana Santa? Yo le pregunté a la maestra, pero ella me dijo que estudiara el plan. O sea que se basan solamente en el plan, pero no le explicas muy a fondo el por qué tú estás escribiendo ese plan. Para qué es lo que tú estás tocando en ese plan. Lo mismo con las palabras, de que te pongan palabras X a investigar, pero no te vas a fondo del por qué lo estás investigando, para qué funcionan esas palabras que te están dando. Entonces yo creo que es parte fundamental que desarrollemos esa escucha activa y que aprendamos a escuchar sin faltarle respeto a otros, escuchar prestándole 100% la atención al hablante y no concentrarte en que, ay, ¿qué le voy a decir? Porque tengo que decirle algo para atrás, sino escuchar atentamente y después que ya tú escuchas, las palabras fluyen según lo que ya tú has escuchado. Pero no, todos queremos hablar sin necesidad de que voy a escuchar lo que me está diciendo la persona. Sí, lo que tú... Perdón, sí. No, disculpe, profe. Pero es que por lo menos es que somos humanos y erramos a veces, muchas veces. Por lo menos yo tengo una sobrina que ella me cuenta sus cosas, tiene 10 años, una temporada donde las niñas tienen muchas preguntas. Entonces, cuando le dice a la mamá algo, es que tú tienes que saber para qué tú sabes andar el celular, para qué tú sabes esto, si no lo estás poniendo en función. Si yo te doy las herramientas, tú tienes que utilizarlas. Pero ponte en el pellejo de ella, tiene 10 años, o sea, tiene 10 años. No es una niña que tiene 15 años que ya debe saber utilizarlo. Pero ves videos, pero ves esto. Sí, pero es diferente que yo vea algo que me gusta a buscar algo que yo no entiendo. Entonces es ahí el dilema donde muchas veces la tecnología puede ser un arma de doble filo. Y es algo que decía uno de las conferencias que puso, que los niños son seres pensantes, los niños entienden. No subestimemos a un niño porque tiene 6 años que no entiende. Quizás hay palabras que podemos cambiar, pero los niños son muy inteligentes. Y ellos también, como creen que uno no sabe, te manipulan. Y creen que, bueno, si ya ella piensa que yo, como soy pequeño, voy a agarrar eso a mi favor y lo voy a utilizar. Es ahí donde nosotros tenemos que prestar mucha atención realmente a lo que dicen los niños y cómo lo dicen. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Si hay algo que a mí me preocupa enormemente, es que subestimemos a los niños. O sea, nosotros tenemos que partir de una base clara. Todos los seres humanos, todos son inteligentes, capaces y extraordinarios. Todos los seres humanos. Así sea que nos desagrade a alguien, yo siempre lo digo como chiste, así sea que hablemos del ex de uno, de la vecina que nos cae mal, lo que usted quiera. Pero todas las personas son inteligentes, capaces y extraordinarias. Pero la magia la tiene el docente, porque en el salón de clases se da cuenta de todas esas inteligencias y las desarrolla. Eso es lo que hace un maestro. No importa que el niño sea el hijo de la vecina, no me importa que el niño no me agrade, porque yo soy humano y me puede no agradar. Lo único que me importa es que yo amo tanto enseñar que lo que voy a brindarle a todos estos niños que están aquí es que desarrollen su inteligencia, su capacidad y se conviertan en seres exitosos. Mire, le doy un dato que es el que a mí me ayudó. Probablemente cada persona tenga su propia forma de aprender, ok, pero este dato es valioso.
Cuando usted contribuye a que su sociedad sea una mejor sociedad, usted obtiene beneficios también. Porque imagine, piense nada más en su barrio o en la calle de su barrio. Si todas las personas de la calle de su barrio son felices, en su calle hay menos problemas sociales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo siempre pienso, ojalá que todos mis vecinos se ganen el gordito, la extraordinaria y les vaya bien. Porque mientras más gente feliz tengo alrededor mío, menos problemas sociales tengo. Entonces, si yo puedo contribuir, imagínense, desde el salón de clase, yo puedo contribuir a que todos mis alumnos sean exitosos y felices, ya yo estoy contribuyendo a que mi sociedad sea mejor y a mí me conviene, porque voy a vivir en una sociedad mejor o a mis hijos y a mis nietos les voy a dejar una sociedad mejor. Eso no tiene sentido que yo sea un mal docente o que yo sea un docente que no le importe mis alumnos o que no le importe su desarrollo. Yo tengo que ser siempre el contribuidor a que mis alumnos sean exitosos, que mis alumnos hablen por mí de mi éxito como profesional. Que siempre digan, los alumnos de la maestra tal, no solo son exitosos y le va bien, sino que cuando se enfrentan a otros maestros, les va mejor, porque ya saben, porque ya tienen conocimiento, porque vienen preparados. Tuve una alumna así hace muchos años, que era una maestra excelente, y tuvo problemas con las mamás, porque las mamás creían negativamente que ella le hacía que los niños se copiaran. Imagínense eso. Porque ella lo que hacía era que en los dictados, ella le ponía las palabras, que los niños la leyeran, la estudiaran, pero cuando llegaban al salón, ella ponía las palabras en desorden en el tablero y las dictaba. Entonces las mamás decían que ella lo que hacía era que simplemente copiaba para que los niños se copiaran. Así que los niños que estaban estudiando, que ellas ponían a estudiar, esos niños eran los que debían ganar buena nota y no los otros. Entonces, ella tuvo que hacer una reunión porque la fueron a hablarle a la directora y todo. Por suerte, la directora ya sabía el método de su maestra. No, ella hizo una reunión donde explicó que ella no estaba calificando, ella estaba formando y que su trabajo era formativo para que los niños leyeran. ¿Qué pasó? Que cuando un niño ya ha escrito las palabras, ya las escribió para llevarlas a casa, en casa las repasó. Cuando llega al salón y la maestra dice la palabra agua, el niño reconoce agua en el tablero y lo escribe en su cuaderno. Él está haciendo 3 procesos a la vez: escuchar, entender, escribir, y eso le sirve para leer. Fíjense, esa maestra, que después ella estudió psicología, esa maestra era reconocida siempre en esta escuela porque los alumnos de ella, recuerden que aquí en Panamá se han hecho 2 estudios sobre lectura. En los 2, en niños de tercero y de quinto, se encontró que los niños no leen y que si leen no comprenden. Bueno, los niños de esta maestra, de la maestra Rosa, sí leen y sí comprenden lo que leen. Porque a ella siempre le tocó primer grado, siempre le tocó los niños pequeños. Cuando llegaban los niños a otras áreas, ya ellos iban con la ventaja de la lectura y de la lectura comprensiva, que no es lo mismo nada más leer, sino entender lo que leo. Y recuerde que la pirámide de conocimiento empieza por la memoria. Sí, nadie dice que no hay que tener algún tipo de memoria, pero eso no es suficiente. Eso apenas es la base. La segunda es la comprensión. Yo tengo que saber, comprender por qué me aprendí esto. Y tampoco ahí se queda. Después viene la abstracción, que es saber para qué sé lo que sé, dónde lo voy a aplicar. Ese tercer paso casi nunca se da en el sistema educativo. Usted sale de la escuela y aún no sabe para qué sabe todo lo que sabe ni dónde lo va a aplicar. Por eso que todos decimos, ¿yo para qué aprendí geometría analítica?
¿Yo para qué aprendí sobre todos los sistemas del cuerpo humano, etcétera? ¿O por qué aprendí ciertas áreas de matemáticas? Porque muchas áreas de matemáticas usted no las aplica nunca. La geometría analítica, ¿dónde aplica eso? Realmente. Uno no sabe para qué. Porque hay otro que ese es el que nunca se da, y tengo que decirlo con propiedad, en la escuela, que es la metacognición, que es la parte, la cúspide de la pirámide, en la cual la gente crea, ojo, nuevo conocimiento a partir del conocimiento anterior. Seamos honestos, dígame cuántos panameños hay que hayan creado nuevo conocimiento, salvo algunos en el área muy de la ciencia dura, muy de la física, de la biología, de esa área, es que han creado algunas cosas. Pero realmente el panameño en general no crea conocimiento nuevo, no, porque solamente ha aprendido, si acaso, ojo, comprensión, si acaso, porque ni siquiera a veces tiene comprensión. Imagínense, menos abstracción y mucho menos metacognición. La resolución de problemas, el pensamiento crítico, analítico, que nosotros podemos desarrollar, ayuda a que las personas sepan comprender, sepan abstraer y sepan crear nuevo conocimiento. Imagínense nomás, enseñar esto ya cambia toda la vida de una persona. Y entonces sí veremos en el futuro panameños creando nuevo conocimiento, ajustándose a la realidad. Nosotros hemos estado copiando todo lo que han hecho otros. Y eso es lo que hemos estado dando en clases. Pero nosotros podemos empezar a crear nuevo conocimiento para ajustarnos a las realidades del mundo de hoy. Eso que comentaba Cecibel, Rafaela, que hemos comentado, cómo es que el mundo ha cambiado tanto. Y hay cosas que ya no podemos, o sea, por ejemplo, en mi época, ¿qué hablar de YouTube? O de un maestro enseñando en YouTube, eso no tenía sentido. Pero hoy en día un niño sí puede aprender por YouTube y de esto aprenden, ¿ah? Porque además el niño se emociona porque él solito puede poner el video y lo puede poner a la hora que él quiera, porque no está sujeto a nada, sino que él, yo lo voy a ver, y lo ve y aprende. Y él disfruta de eso. Eso lo probó Sugata Mitra, que es uno de los constructivistas del siglo XXI. Lo aprendió con niños en la India, hizo experimentos y comprobó cómo los niños aprenden en grupo, entre ellos aprenden. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo en nuestro salón de clases, que los niños aprendan entre ellos guiados por nosotros. El maestro siempre el guía, el ordenador, pero los niños pueden aprender entre ellos también. Entonces es tan maravilloso lo que podemos hacer, nada más pensando en que vamos a cambiar sociedad. Con eso es suficiente, porque así nosotros vamos a contribuir realmente a una mejor sociedad, a gente pensante, a gente que contribuya a su propio cambio. A mí sí me preocupa, les soy honesto, a mí sí me preocupa lo de la violencia doméstica porque yo la he vivido desde 1995, que trabajé hasta 2008 en la PTJ, en lo que era la ex PTJ, y después de 2008, que ya no estuve con esos procesos, todo lo que ha surgido ahora en Panamá, incluyendo los abusos sexuales, el maltrato al menor y todo eso. Y nosotros no hemos logrado erradicar este problema de la sociedad porque no nos hemos metido de lleno. Una persona que tiene habilidades, capacidades de resolución de conflictos, manejo analítico, muchas veces es la persona que menos se mete en problemas y que evita conflictos. Por lo tanto, probablemente no entre en un problema de violencia doméstica. La violencia doméstica está acabando la sociedad. La gente se está uniendo, se está casando y lo que está haciendo dentro de su casa es una guerra continua de egos, de problemas y de sus propios problemas emocionales. Los traumas se unen y entonces se forma un trauma enorme. Eso lo tenemos que evitar porque estamos que dentro de las familias se están creando tantos problemas y conflictos sociales que nos van a hacer mucho daño y nos seguirán haciendo daño hasta que le pongamos un alto. ¿Y qué resulta? Que gran parte de ese alto lo podemos hacer en la escuela. Allí, con un cambio radical de la educación,
ya está sucediendo, yo sé, pero es muy lento. Eso debe hacerse más rápido. En donde ya podamos permitirle a la gente psicoevolucionar. No evolucionar para adaptarse al cambio. Psicoevolucionar es reconocer mis habilidades y usarlas en mi éxito. Eso debe cambiar. Eso tiene que cambiar. Ya basta de la gente insegura, llena de problemas, que no se atreve, que no hace, que no crea su destino. Gran parte de lo que les digo también tiene que ver con mi diario terapéutico, con los pacientes que atiendo. Personas que tienen todas las habilidades y las capacidades para ser exitosos, pero se han trabado en un trauma, en un no puedo, en un no sé, en un no logro. Porque están trabados ahí, porque ahí lo pusieron en eso. Mientras si nosotros le damos herramientas a las personas desde chicos, siempre va a encontrar dentro de sus habilidades respuestas a esos problemas y va a ser menos presa de violencia, menos presa de depresión, de absurdos, de baja autoestima. Nadie debe tener baja autoestima, si todos somos extraordinarios, pero nos han metido ahí en esa casilla porque es que usted tiene que tener el pelo de una manera, la ropa de una manera, el carro de una manera, la casa de una manera, etcétera. Primero comienza a arreglarlo de afuera para que el mundo vea que estoy bien cuando en realidad estoy tan mal por dentro. Porque lo que hago por fuera solo es tapar lo que tengo por dentro. Entonces es al revés, es primero limpiar todo por dentro. Ojo, miren que esto es un cambio radical. Todo por dentro y después fácilmente se arregla el todo por fuera. Inmediatamente, porque una persona capaz, extraordinaria, cambia su destino. Todo se hace dentro del salón de clase. Es impresionante lo que podemos hacer como maestros. Así que bueno, esa es parte de lo que queríamos comentar hoy, que ya tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, pues ustedes, por favor, le pido a los que no lo han hecho todavía sus borradores, por favor enviarlos para irlos revisando y que los puedan tener ya bien listos todos, los que les haga falta mejoras para la fecha final y que a todos les vaya muy bien. Así como también, pues ya después empezar con el otro trabajo, porque hay una gran diferencia entre el mapa conceptual a hacer cuadros sinópticos, son diferentes, como también es muy completamente diferente el ensayo crítico, que es otra cosa. Entonces, pero todos estos trabajos van en función de la creación suya, de ustedes, de su pensamiento crítico, unido al material que tiene que aprender. Entonces, pero igual seguimos como siempre, las preguntas que ustedes quieran hacer, ya sea en estas clases o a través del Classroom, o también recordar que cuando no estamos en Meet, entonces poner su asistencia en el día que no estamos en Meet, el día asincrónico, para que sigamos entonces pues con los siguientes temas. Yo me permito decirles que por favor siempre para los Meet traigan preguntas, análisis, debate, para que podamos avanzar mucho más, aprender mucho más con la contribución de cada una de ustedes. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, comentario o algo, lo dejamos abierto. Si no, pues entonces pues terminamos por el día de hoy agradeciéndoles su tiempo y esfuerzo de estar aquí tempranito y contribuir tanto a su éxito como al mío, para que también contribuyamos al éxito de nuestra sociedad. Así que bueno, buenos días a todas, saludos cordiales. Nos vemos, profe, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, chao. Chao, profe. Chao, chao.